Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la comunidad Matisi. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación logarítmica: logaritmo de 2 más logaritmo del valor absoluto de x, esto igual a logaritmo de 6 menos x, y nos piden indicar el producto de soluciones. Bueno, antes de empezar con el video te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres de los próximos videos que se vayan agregando al canal. Muy bien. Bueno, para nosotros resolver siempre cualquier ecuación o inecuación, lo primero que nosotros tenemos que ver es si hay valores que indeterminen alguna expresión. Por ejemplo, en el caso de los logaritmos, nosotros podemos tener algunas excepciones cuando se incumpla la definición de logaritmo. Recordemos que si nosotros tenemos el logaritmo de n en base b igual a x, para que esto esté bien definido, nosotros tenemos que primero darnos cuenta que n sea positivo y además b sea positivo y diferente de 1. Entonces esta es por la definición que plantea el logaritmo, y entonces en base a esto nosotros primero vamos a ver si los logaritmos que tenemos en la ecuación están bien planteados para poder proceder con los demás pasos. Entonces la primera expresión logarítmica está afectando a un número 2. 2 es positivo y esto está en base 10. Cuando no se muestra la base es porque está en base 10. Entonces esta de acá cumple con la definición porque 2 es mayor que 0 y además 10 es mayor que 0 y 10 diferente de 1. Entonces por ese caso no tenemos problema con la definición del logaritmo. Ahora si nosotros vamos a analizar el segundo término, tenemos el logaritmo del valor absoluto de x y este está en base 10. En este caso, como en el argumento tenemos una variable, nosotros no sabemos si a ciencia cierta cuál es el comportamiento de esa variable. Lo único que podemos hacer es plantear lo siguiente: que el valor absoluto de x tiene que ser necesariamente mayor que 0. Entonces, una vez que nosotros hemos planteado esta consideración, vamos a decir que la expresión cumple la definición. Como tercer punto, en el análisis del tercer logaritmo, del logaritmo de 6 menos x, de la misma manera en el argumento tenemos una expresión que depende de x. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que ese 6 menos x sea mayor que 0. En estos casos la base es 10, 10 es mayor que 0 y diferente de 1. Entonces por acá también vamos a decir que cumple cuando se cumple esta condición. Entonces vamos a hacer simplemente un cálculo previo de un posible conjunto solución antes de operar la ecuación que nos dan acá arriba, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente buscar el primer conjunto de solución posible y en base a ello trabajar, ¿no? Bueno, como tenemos variables simplemente en la 2 y en la 3, vamos a trabajar con ello. Y entonces por la segunda expresión nosotros vamos a decir que eso corresponde a los valores tanto negativos como positivos, pero k en 0 tenemos que quitarle ese valor, porque si nosotros vemos la expresión valor absoluto mayor que 0, si nosotros reemplazamos números negativos dentro del valor absoluto, el valor absoluto nos regresa un número positivo, entonces es mayor que 0, cumplen los números negativos. Si nosotros reemplazamos un número positivo, entonces de igual manera nos arroja un valor positivo y está cumpliendo con que sea mayor que 0. En cambio, si nosotros reemplazamos el punto 0, valor absoluto de 0 es 0 y 0 no es mayor que 0, ¿no? Es igual. Por lo tanto tenemos que quitarle ese valor. Ahora, si nosotros analizamos el punto 3 en la expresión 6 menos x mayor que 0, podemos ver fácilmente que x tiene que ser menor que 6. Entonces vamos a ubicar 6 por acá y esos valores hacen referencia a lo siguiente. Entonces tenemos que ver la intersección, y la intersección se da justamente en esta zona de acá. Si nosotros somos observadores, el conjunto solución 1, hay que ponerlo así porque es un previo conjunto solución, posiblemente esté partiendo de menos infinito hasta 6, abierto en ambos casos, pero le tengo que quitar el valor de 0. Entonces, si nosotros no resolvemos la ecuación en base a la definición de logaritmos, simplemente estamos obteniendo ya un conjunto solución que probablemente se vaya a cortar para cuando nosotros resolvamos la ecuación. Entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver la ecuación
Bueno, lo voy a copiar por acá. La ecuación es logaritmo de 2 más logaritmo del valor absoluto de x igual al logaritmo de 6 menos x. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar conceptos de logaritmo, teoremas de logaritmo que hemos visto en videos anteriores. Si aún no tienes estos temas integrados a ti, te invito a ver el video, el cual pues dejaré el link en la descripción. Y bueno, entonces en base a ello vamos a resolver este problema, esta ecuación. Hay un teorema de logaritmos que nos dicen que logaritmo de un producto, ¿no? Logaritmo de a por b en base m, por ejemplo, esto se puede resolver como la suma de dos logaritmos en la misma base, ¿no? Y separando los factores del producto, o sea, logaritmo de a en base m y logaritmo de b en base m. Así como nosotros podemos separar el logaritmo de un producto, también podemos ir de esta manera, ¿no? Teniendo separado ya los logaritmos, podemos integrarlo en uno solo. Entonces, si aplicamos eso en la ecuación, tenemos dos logaritmos que se están sumando con la misma base, que es 10. Entonces nosotros podemos expresarlo solo con un logaritmo, y sería esto el logaritmo de 2 por el valor absoluto de x en base 10. Esto tiene que ser igual al logaritmo de 6 menos x en base 10. Entonces, como los logaritmos tienen la misma base, en este caso es 10, cuando no se muestra es una base 10, entonces los argumentos o los números a los cuales están afectados van a ser iguales. 2 por el valor absoluto de x va a ser igual a 6 menos x. Entonces, la expresión que nosotros tendríamos que resolver ahora, vamos a ponerlo por acá, va a ser pues 2 por el valor absoluto de x igual a 6 menos x. Bueno, nosotros acá podemos entonces resolver por el método de zonas, porque aún no sabemos si el valor absoluto es positivo netamente o negativo o cero, porque según el conjunto de solución que nosotros hemos ido hallando hay valores positivos y negativos. Podemos separar este intervalo, ¿no? Y poder ir armando la expresión por tramos, el cual corresponde al método de zonas. Vale, pero nosotros en este caso vamos a intentar lo siguiente: vamos a elevar al cuadrado esto para eliminar el valor absoluto. Si nosotros elevamos al cuadrado, se eleva al cuadrado todos los miembros, sería por acá 4 por el valor absoluto al cuadrado, y por acá tenemos 6 menos x al cuadrado, que sería 36 menos 12x más x al cuadrado. Entonces vamos a recordar que el valor absoluto de un número elevado a un exponente par, esto simplemente es el número elevado al exponente par, ya que el exponente par asume casi la misma función que el valor absoluto, ¿no? Es por ello que se suele pues obviar. Entonces eso vamos a aplicar con este valor absoluto al cuadrado, y vamos a expresar lo siguiente: 4 por x al cuadrado, y por acá entonces sería 36 menos 12x más x al cuadrado. Despejando, por ejemplo, este x lo mando a restar, sería por acá 3x al cuadrado, 12x pasaría positivo y 36 pasa negativo. Bueno, podemos sacar tercia, ya que todos tienen tercia. Entonces por acá nos queda x al cuadrado más 4x menos 12, para poder tener una expresión más simple. Y entonces acá podemos aplicar aspa simple, ¿no? Tenemos que descomponer los extremos, o fórmula general también pueden aplicar para hallar las raíces, pero vamos a aplicar aspa simple. Entonces acá sería x por x, para que me dé x al cuadrado. 12 lo puedo expresar como 2 por 6, y recordemos que en aspa simple nosotros vamos a multiplicar cruzadamente, y vamos a obtener por acá términos que luego al sumar vamos a obtener por acá un valor que este tiene que ser similar al término central. Entonces, si nosotros por ejemplo dejamos acá 2 y 6, bueno, primero que 2 por 6 no me da menos 12, entonces tenemos que ponerle a uno de ellos negativo. Vamos a considerar negativo al 2, por la sencilla razón de que acá es positivo, y nosotros tenemos que tener un poco, en base a nuestra experiencia, darnos cuenta que al multiplicar el aspa se cumpla que este de acá, este término, sea igual al término central, ¿no? En este caso podemos ver que si efectuamos en aspa, por acá tenemos menos 2x
y por acá tenemos 6x. Si nosotros sumamos vamos a tener 4x, y eso pues está coincidiendo con el término central, y podemos decir que nuestro aspa está bien elaborado. Entonces la expresión x al cuadrado más 4x menos 12 simplemente sería x menos 2 por x más 6 igual a 0. Entonces de acá pues x resulta ser 2, igualando a 0 cada factor, o x puede ser menos 6. Entonces es acá donde nosotros vamos al conjunto de solución que previamente hemos encontrado, y vamos a decir que estos dos valores, tanto x igual a 2 como x igual a menos 6, están dentro del intervalo previo calculado. Por lo tanto, el conjunto solución de la ecuación simplemente sería x igual a 2 y x igual a menos 6. Como nos están pidiendo el producto, entonces esto es igual a 2 por menos 6 y esto es menos. Bueno, entonces con esto estamos llegando al final del video. La respuesta sería entonces menos 12, clave D. Bueno, con esto entonces les invito a compartir el video si es que creen que va a ayudar a más personas. Te invito a dejar también tus comentarios si en caso tuvieses duda. Y bueno, te invito nuevamente a suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres de más videos que se vayan subiendo al canal que quizás te puedan ayudar. Bueno, conmigo sería entonces hasta otra oportunidad.